Bien, seguimos entonces, ahora vamos a pasar en este segundo segmento de la sesión de este sábado, la sesión de hoy, vamos a pasar al tema Cuba-Venezuela, porque es muy parecido. Aplican el enfoque represivo a la droga a pesar de que fracasó con el alcohol. Y en política internacional aplican el enfoque represivo que tiene un nombre, se llama sancionismo. Sancionismo es la política de las sanciones. Convencionalmente se diferencian tres clases de sanciones. Sanciones diplomáticas, sanciones económicas y sanciones militares. ¿Okay? En el caso de Venezuela, están aplicando el mismo enfoque represivo, el mismo sancionismo que fracasó con Cuba, ahora entonces lo van a aplicar en Venezuela. Lo están aplicando en Venezuela. Eso es estúpido, es cruel, además. Y bueno, si en algunos puntos hay que darle la razón a la izquierda, lo vamos a hacer. Porque, insisto, no es que seamos imparciales, en absoluto. Estamos parcializadísimos, pero parcializadísimos con la verdad. Eso significa que no estamos parcializados con el foro de o sea, a favor del foro de Sao Paulo y Telesur, que es su vocero desinformativo, ni tampoco con la Internacional Socialista Capítulo Latinoamericano o Comité Latinoamericano, cuyo vocero desinformativo es CNN. Últimamente, en relación con Venezuela, CNN está mintiendo más que Telesur. Yo tengo que ver ahora más Telesur que CNN. Incluso las mentiras de CNN son demenciales, son inverosímiles. Esa de que no, que se adelantó Guaidó y López, se adelantaron un día antes porque iba a ser el 1 de mayo y fue entonces el 30 de abril lo hicieron, entonces eso desorientó a Padrino López. Por favor, ¿quién va a creer semejante estupidez? No, yo me siento que me están insultando mi inteligencia. ¿Ok? Entonces, insisto, aquí estamos parcializados con la verdad, no con CNN ni con Telesur, porque no estamos de parte del Foro de Sao Paulo ni de parte de la Internacional Socialista. Y el Grupo de Lima y el Grupo de la Internacional Socialista en la OEA, y que es el otro bando, digamos. Son esos dos bandos y no estamos con ninguno de los dos, porque de izquierda nos sale por la izquierda. La Internacional Socialista y CNN nos quiere convencer de que ellos van a sacar a Maduro y demás. No, no es así. Ya fracasaron. ¿Por qué decimos que no? Porque ya ese enfoque fracasó con Cuba. Es solo por altivez, por ignorancia y por necedad que no se quiere admitir. Ayer tuvimos dos reuniones, los del Movimiento 5 Reforma. Tuvimos una reunión con el grupo de Ecuador, liderado por Verónica Abad, y otra con el grupo, cada uno en su país, ¿no? Otra con el grupo de Perú, liderado por José Luis Tapia. La reunión con los de Ecuador fue una capacitación de 4 sesiones que vamos a tener, una capacitación introductoria, donde lo hacemos, eso sí, abierto. Había personas que no eran de Ecuador y estaban participando. Y en Perú, el Partido de Evolución, que lidera José Luis Tapia, Partido de Evolución con D de derecha. ¿Okay? Sí, porque no somos, nuestro ideario no es la revolución con R, eso es la izquierda, ¿no? Esos son los marxistas, sino la devolución con D, devolución de funciones, poderes, o sea, libertades y recursos que el estatismo nos ha usurpado a los particulares
y los particulares somos los individuos, las personas individuales, y las familias, y las empresas, y las iglesias, y las instituciones privadas. Entonces, en la reunión de Perú, decidieron impulsar un proyecto para combatir la desinformación de Telesur y la desinformación de CNN. El proyecto se va a llamar DDT. DDT, para acabar con las plagas informativas, ¿ok? DDT. DDT significa Derecha Digital Televisión. Va a ser un canal, si Dios quiere y hacemos bien las cosas, va a ser un canal de televisivo de YouTube. DDT, Derecha Digital Televisión, ¿ok? Vamos a ver si podemos conseguir los apoyos financieros. Yo insisto con Angie, con Ezequiel, que hoy no pudo venir, pero me dejó la llave, ¿okay? Y con todos nosotros, los de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, de que si nosotros nos solidificamos, nos consolidamos, crecemos, nos afirmamos, incluso económicamente y demás, podemos ser la sede del 5º Foro Liberal de América Latina en Cochabamba, marzo del año que viene. Pero ahí podríamos, entonces sería una excelente oportunidad para salir a la luz pública aquí en Bolivia, ¿okay? De aquí a menos de un año. Pero eso depende de si podemos crecer y afirmar la academia en nuestro medio. Es importante lo del DDT, porque Telesur dice su mentira, que dice que en Venezuela no hay ninguna crisis humanitaria, que la gente vive muy bien y tal, y qué sé yo. Y eso es una mentira, porque la gente no vive muy bien, vive muy mal. Ahora, del otro lado, de CNN, te dicen, no, pero es que es una crisis humanitaria, porque no tanto, están exagerando bastante. ¿Okay? Y sobre todo, nos están metiendo en CNN una gran mentira. La mentira de que en Venezuela va a funcionar lo que en Cuba fracasó. Insisto, repito, para el que quiere tomar apunte, en diferido o lo presente. Piensan equivocadamente, por altivez, por ignorancia, por necedad o por una combinación de todos estos elementos, piensan equivocadamente que en Venezuela el enfoque sancionista represivo va a tener buenos resultados, siendo que en Cuba no los tuvo. Hoy Alejandro Terán, que es uno de los venezolanos que es del Movimiento 5 Reforma, puso una foto de Nikita Khrushchev con Kennedy y Fidel Castro y le dio un título: La historia se repite. Claro, la historia se repite, o sea, el mismo forcejeo que hubo entre Kennedy y Khrushchev en los años 60, el clímax fue la crisis de los misiles, ¿ok? Ese mismo esquema, ese mismo panorama, están repitiendo ya no Kennedy, ni Khrushchev, ni Fidel Castro, que están muertos los tres, sino el señor Trump y el señor Putin con Maduro, ¿ok? Es lo mismo. Si fracasó, entonces... Ahora, ¿por qué lo hacen? Por altivez, por ignorancia y por necedad. Voy a aprovechar para transmitir una enseñanza muy importante para los cristianos que tenemos fe en el gobierno de Dios, en el reino de Dios. Hay muchos cristianos que no tienen la menor idea de lo que es el reino de Dios, es el gobierno universal de Dios. ¿Ok? No tiene la menor idea de lo que significa el Padre Nuestro, lo que quiere decir cuando dice, venga tu reino a nosotros aquí en la tierra, aquí en Bolivia, en América Latina, como en el cielo, hágase tu voluntad.
no tienen mucha idea de eso y no tienen mucha idea de cómo termina el Padre Nuestro, la doxología final que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Lamentablemente, pastores y sacerdotes no vienen ni vendrán a la academia, pero entonces nosotros sí podemos aprender estas cosas. Digo esto porque cuando pensamos de los gobernantes, de Donald Trump, por ejemplo, y de Putin y su camarilla criminal, porque en CNN dicen que Putin es una camarilla criminal y tal. Bueno, sí. Nosotros llegamos a la conclusión de que estamos gobernados por gente que en general, salvo excepciones, en general cae dentro de tres categorías. De una o dos o tres categorías que son los criminales, los psicópatas, es decir, los enfermos, y los necios, ignorantes que no quieren aprender. O sea, criminales, psicópatas, enfermos y necios. Los necios son ignorantes, no quieren aprender. Uno ve, por ejemplo, yo me refiero a Pence, a Mike Pence, el vicepresidente, John Bolton, el asesor de seguridad nacional, y Mike Pompeo, el secretario de Estado, que fue jefe de la CIA. Yo digo gente tan bruta, payaso les llama Ron Paul, yo les llamo los tres chiflados, gente tan bruta en la Casa Blanca, gente tan burra en Washington, que como dice Ron Paul, quieren, ellos mismos no tienen estatura moral para dar lecciones de ética, mucho menos a los otros países. Entonces, pero bueno, esos serían los menos malos que las otras dos categorías. Los psicópatas son enfermos. Hay un libro muy famoso, había un libro muy famoso en mi época, en los años 70, de un español, no me acuerdo el apellido, que se llamaba Los enfermos que nos gobernaron. Entonces, este psiquiatra, un psiquiatra español, en su libro Los enfermos que nos gobernaron, traza un perfil psiquiátrico, ¿no? Una especie como de, ¿cómo les llaman los médicos? Diagnóstico. ¿Okay? Los médicos le llaman diagnóstico cuando te dicen fulanito tiene tal enfermedad o menganito tiene tal otra. Bueno, este psiquiatra les pasó revista a los últimos gobernantes de España, pero el libro es de los años 70, y llegó a la conclusión de que todos padecían algún tipo de tara o trastorno mental, en algunos casos bien grave y bien manifiesto, en otros casos no tanto, en otros casos más disimulado. Pero todos padecían algún tipo de trastorno mental, de esos diagnosticados y tal. Entonces, por eso tituló su libro Los enfermos que nos gobernaron. Mucha gente que no es cristiana, o es cristiana pero no tiene mucha idea del reino de Dios, se siente muy intranquila cuando se enteran de que estamos gobernados por criminales, psicópatas o enfermos mentales y necios, ignorantes. Nosotros no nos sentimos intranquilos, porque esa intranquilidad lleva a muchas conductas que no son las que nosotros practicamos. Por ejemplo, gente no creyente, y cuando yo hablo de no creyentes, estoy hablando de gente que no profesa ser cristiana, pero de mucha que profesa ser cristiana, pero no es creyente, no tiene la idea. Entonces, una de las actitudes que toma es buscar racionalidad en acciones irracionales. Por ejemplo, el caso de Venezuela, los tres chiflados, Pompeo, Bolton, Pence. Entonces, son tres chiflados, realmente. Sus acciones son irracionales. ¿Por qué? Porque los medios idóneos no son las sanciones para cambiar un régimen que no nos gusta, porque puede ser muy malo, como el de Maduro, sí, es malísimo, no nos gusta, quisiéramos cambiarlo, pero las sanciones no son los medios idóneos. Hay toneladas de literatura en ciencia política
que te muestra la inefectividad de las sanciones. ¿Ok? Las sanciones son inefectivas, tanto diplomáticas como económicas como militares. No producen el efecto buscado, que es el cambio de sistema, derrocar el régimen corrupto, criminal, violador de los derechos humanos, como le quieran llamar. Y muchas veces provocan resultados contrarios a los buscados o declarados. Ejemplo, el caso de las sanciones. Yo he estado esta semana y el anterior mirando mucho el Instituto Ron Paul, las declaraciones de Ron Paul, los escritos, los videos, los podcasts de él y de Daniel McAdams, que es el director ejecutivo. Pero también he estado mirando lo que la gente pone. Y lo que la gente pone es muy interesante. Porque confirma, a veces, no, porque a veces dice que están en contra y tal, pero bueno, pero muchos hacen comentarios muy enriquecedores porque confirman lo que están diciendo McAdams y Ron Paul. Por ejemplo, un cubano escribió y dijo, es verdad, las sanciones, el bloqueo, el embargo contra Cuba nos ha impedido a muchos disidentes y opositores cubanos hacer negocios que nos hubieran podido sostener económicamente a nosotros y a nuestra actividad política anticastrista. Pero este embargo nos perjudica a nosotros, no perjudica a los Castro, y eso es lo que dice toda la literatura buena de ciencias políticas. El sancionismo perjudica a la gente, no al sátrapa, ni a su familia, ni a los acomodados. Ellos la pasan muy bien con las sanciones, a pesar de las sanciones. La gente lo pasa muy mal. Y a mí y también me decía una persona, un venezolano que vive en Estados Unidos y que es accionista de una empresa que tiene que ver con Citgo, PDVSA y demás, que las sanciones a él le habían afectado personalmente porque él no podía cobrar los dividendos que le correspondían como accionista. ¿Okay? Entonces, es intranquilizador para una persona no creyente ver que estamos gobernados por estúpidos, imbéciles, que en el mejor de los casos, en el menos malo de los casos, no son criminales, no son enfermos mentales, pero sí son ignorantes, necios, no quieren aprender, estúpidos, no entienden, no, así como no aprendieron del fracaso de la ley seca y insisten con la guerra a la droga, tampoco aprendieron del fracaso del embargo a Cuba, 1960, 92, 96, ¿ok? Y quieren hacer lo mismo en Venezuela. Para muchas personas no creyentes es intranquilizador, porque ¿qué pasa? En la Casa Blanca, tan luego, la capital o la Casa de Gobierno en Washington, la capital de un país, que muchos que somos anticomunistas, porque yo soy anticomunista, tendemos a admirar a los Estados Unidos y a creer que los Estados Unidos son un país bien gobernado. No, ojo, cuidado. ¿Ok? Ni todo lo que hacen los Estados Unidos, no todo lo que hacen los Estados Unidos, sobre todo los gobiernos de Estados Unidos, está bien. Nixon cometió un error terrible cuando la guerra a la droga. Otro error, y eso que era republicano y supuestamente conservador, otro error fue haberle dado la patada final al patrón oro, o sea, al vínculo entre el dólar y el oro en 1971. ¿Ok? Y en el Instituto Ron Paul nos informan que esos errores están relacionados porque la guerra a la droga es muy costosa y las guerras imperialistas, digamos, sí, porque hay que usar la palabra, porque nosotros ya dijimos que el concepto de imperialismo nuestro es el de Mises, no es el de Lenin. ¿Ok? El imperialismo no es la etapa superior del capitalismo como Lenin escribió. Pero el imperialismo existe y muchos gobiernos de Estados Unidos son imperialistas y eso hay que decirlo, pero aclarando que no tiene nada que ver con el capitalismo como dicen las izquierdas. Bueno, entonces nosotros que somos anticomunistas nos apena mucho ver que en la Casa Blanca hay semejante trío
de gente inepta, digamos, ignorante. No son trastornados mentales, pero sí es gente necia, demasiado altiva como para escuchar consejos. El doctor Ron Paul le dio un consejo a Donald Trump, varios consejos a Donald Trump, entre ellos, cuídate del estado profundo. Pero Donald Trump parece que no quiere escuchar consejos. Bueno, es que así son los orgullosos, así son los altivos. No quieren escuchar, se aferran a sus errores o a sus opiniones, incapaces de decir, oh, un momentito, vamos a escuchar lo que nos están diciendo. Y si esta persona o esta institución tiene razón, entonces vamos a rectificar. Y si no, no rectificamos nada. Pero nada perdemos con escuchar, nada perdemos con oír, con leer o mirar aquello que nos está haciendo ruido, aquella opinión que nos está, es disonante con la opinión que tenemos, nada perdemos, vamos a escucharle. Si no tienen razón, entonces seguiremos en nuestro camino. Pero si tienen razón, bueno, rectificaremos, porque de sabios es rectificar, pero no quieren rectificar. Entonces nos están metiendo con Venezuela el cuento de que con la izquierda democrática vamos a salir de la izquierda dictatorial, y eso no es así. Bien, faltando entonces 15 minutos, vamos a dar lugar a comentarios, observaciones, juicios, incluso juicios críticos. Aquí se ha invitado a la gente que opina en contra de nosotros, a que nos conozca bien, que conozca bien nuestro proyecto. Por ejemplo, queremos dar a conocer, y por eso el DDT, el proyecto 5 Reformas. Si tú todavía no se lo terminó de leer, léaselo bien, de ese tiempo, porque siempre te dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. De ese tiempo para leer especialmente los dos documentos más resumidos, que son el diagnóstico que faltaba y el compendio de las 5 reformas. Búsquelo en internet, está en la página del ILE, Instituto de Libre Empresa de Perú, y en la página nuestra del Foro Liberal de América Latina. Dese un tiempo para estudiar. Son documentos de 9 o 10 páginas, no más, para estudiar el diagnóstico que faltaba y el compendio de las 5 reformas. Bueno, sobre este tema entonces de Venezuela y Cuba, observaciones, comentarios, no está Javier Zurita, así que... pero está Marcelo Quiroga Villanueva. Hace un par de años, antes de que salió Obama, si mal no recuerdo, trataron de hacer una especie de restitución, de que iban a quitar el embargo a Cuba. ¿En qué ha quedado eso? Porque tampoco se nota que haya avanzado o que haya habido mejoras desde ese... Era en Obama, si mal no recuerdo. Así es, lo que sucede ahí, el factor que hay que estudiar es, observar, es el voto hispano. El problema es que el voto hispano está muy mal conducido. El voto hispano está liderado por sancionistas. Entonces, eso es lo que lleva a Donald Trump a hacer algo que es muy malo para su credibilidad, que es hacer amenazas que nunca se cumplen. Te dicen, todas las opciones están sobre la mesa. Eso es mentira, porque la opción de retirarse no está sobre la mesa. La opción de retirarse y dejarse fastidiar, que es la que aconseja Ron Paul, o sea, no intervencionista, no aislacionista, porque la izquierda dice, que son aislacionistas. No, no son aislacionistas. Ron Paul y compañía, hay una agrupación que se llama Hispanos por Ron Paul, son constitucionalistas, o sea, en política exterior, no intervencionistas, no injerencistas, porque no quieren darle argumentos a la izquierda, pues. Porque la izquierda se victimiza y usa el argumento de, no ve, ahí está la intervención norteamericana. Es muy simple, muy elemental, pero no lo quieren entender. Hay demasiadas cosas porque no se dan tiempo para leer. Otra cosa, en la sesión pasada habíamos hablado del libro de Helmut Schmidt, La envidia. No tiene que ver con este tema, pero no se grabó, ¿ok? Entonces es simplemente una recomendación, un libro de Helmut Schmidt que se llama La envidia, que es muy interesante porque la tesis el subtítulo es Una teoría de la sociedad,
y el subtítulo es, sí, ese es el subtítulo, y la tesis del libro es que hay dos clases de sociedades, exitosas y fracasadas. Las sociedades fracasadas son las que no han podido resguardarse y protegerse de la envidia. Y las sociedades exitosas son aquellas que han podido resguardarse y protegerse de la envidia con el último de los 10 mandamientos. No codiciarás, no envidiarás. Ok, eso para que quede grabado porque de la clase anterior no quedó. En cuanto a el levantamiento del embargo, sí, hay voces, siempre ha habido en Estados Unidos. Ron Paul, usted lo puede ver en las páginas del Instituto Ron Paul, que hay una parte que está en español. Usted lo puede ver ahí. Ron Paul repetidamente ha propuesto a los presidentes norteamericanos, a Clinton, a Obama y a su secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, que después fue candidata, ahora Donald Trump, pero ha propuesto una política de relaciones diplomáticas con La Habana, como debe ser. Ron Paul lo pone clarito. A mí no me gusta el comunismo, nada, yo soy anticomunista. Por lo tanto, no me gusta el régimen de La Habana. Lo detesto. Pero no es bueno para Estados Unidos un enfoque represivo, un enfoque no es bueno para Estados Unidos ni es bueno para los cubanos. ¿Ok? Los cubanos de a pie. Para Estados Unidos y los cubanos de a pie sería mucho mejor una política de relaciones diplomáticas, puede ser tensas, aunque normales. ¿Qué significa tensas, aunque normales? Tensas significa que tengan muchos puntos de desacuerdo. Pero en relaciones internacionales y en la historia y la vida diplomática, las relaciones entre los países o entre los gobiernos de los países no están exentas de puntos en desacuerdo, en algunos de los cuales se podrá llegar a consensos, en otros no, pero eso no implica cortar las relaciones diplomáticas. Esas son cosas viejas que a uno le enseñan en el primer semestre de la Escuela de Ciencia Política, cuando hay buena enseñanza, ¿no? En el primer semestre te enseñan esas cosas y te enseñan también la inefectividad de las sanciones, tanto diplomáticas como económicas y militares. Te lo enseñan en el primer semestre, por lo menos a mí me lo enseñaron en el primer semestre. Estoy hablando de los años 70. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estamos gobernados por gente que no quiere reconocer principios tan elementales? Bueno, ahí los cristianos, a diferencia de los no creyentes, porque los no creyentes buscan racionalidad donde no la hay. Buscan racionalidad para sentirse seguros. No es que Bolton, Pence, Donald Trump y Pompeo deben tener algún plan secreto que nosotros no conocemos, ¿ok? Pero ellos saben lo que hacen. Claro, ahí está el tópico, ahí está el tópico. Ellos saben lo que hacen. No pueden haber llegado semejantes personas a los puestos que llegaron siendo unos ignorantes ineptos. Deben saber algo que nosotros no sabemos. Esa es la cosa más estúpida que hay. ¿Ok? Lo que pasa es que como tantas ideas estúpidas, son tranquilizadoras, son tranquilizantes, son como el Valium. Bueno, no sé si en esta época se usa el Valium o no hay otra cosa. Entonces son creencias erróneas, pero tranquilizantes, que tranquilizan a quién, al no creyente que se siente inseguro cuando alguien como la Academia Cristiana en Ciencia Política le dice, mira, sí, no busques racionalidad donde no la hay. Estamos gobernados por gente criminal, enferma o inepta. Ahora, eso para un cristiano creyente no debería ser intranquilizador, no debería estar buscando racionalidad donde no la hay, o buenas intenciones donde hay criminalidad, ¿no? O acciones lógicas por lo menos en enfermos mentales.
Un cristiano creyente en el reino de Dios y su justicia, que le da prioridad al reino de Dios y su justicia, sabe que por encima de esos gobernantes criminales, trastornados o ineptos, hay otro gobernador, que es el creador del universo, es su gobernador también, porque ningún creador se desentiende de su creación. Eso, mire, cuando yo trabajé en el Ministerio de Cultura, un pecado de juventud, o sea, en Venezuela trabajé en el Ministerio de Cultura, ¿ok? Me tocaba hablar con algunos pintores que vendían muy bien sus cuadros, ¿no? Pero seguían enamorados de sus cuadros. Entonces iban a las exposiciones solo a ver su cuadro, si estaba bien cuidado, ¿ok? Sí, no, había alguna... o sea, para ver su obra, para ver su creación, porque el artista es el creador de su obra de arte. Es como un hijo, una hija. ¿Quién se va a desentender? ¿Qué buen padre? Porque un mal padre o mala madre, sí, desnaturalizado, se desentienden de su criatura. Les importa un bledo sus hijos, sus hijas. Y hay muchos artistas que son demasiado comerciales, por decir algo, y venden bien una obra y después se desentienden. Pero normalmente no. El buen creador no se desentiende de su creación. Entonces, el gobernante del mundo, ¿sí?, no se desentiende de su creación y está en control. Esa es la idea que yo quería antes de darle la palabra a Marcelo. Está en control. En última instancia, no es Trump, no es Putin, no es Maduro, no son Bolton, Pompeo y el otro chiflado, ¿okay?, los que están en control en última instancia. Entonces, esa es la convicción, la seguridad que nos tranquiliza, la esperanza, dice Vico, que nos tranquiliza y nos sosiega a los cristianos que no solamente creemos en el reino de Dios y su justicia, sino que lo buscamos primeramente. ¿Qué quiere decir buscamos primeramente? Que no tenemos prioridades mayores, ¿ok? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, algunas traducciones dicen su perfecta justicia. ¿Qué significa? Significa, dele prioridad al reino de Dios. Cuando le inviten a una conferencia, una charla, un curso, no diga no tengo tiempo, tengo muchas reuniones, tengo muchos viajes. No diga eso. Nuestro deber como cristianos es darle prioridad al reino de Dios y su justicia. Y a ver claramente la cosmovisión del reino. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana? Es la cosmovisión del reino. ¿Y cuál es el concepto de justicia que hay dentro de esa cosmovisión? ¿Y cómo se opone a otros conceptos de justicia, entre comillas, propios de cosmovisiones humanistas, seculares, marxistas, posmodernistas o lo que sea? Si usted es cristiano y cree en el reino de Dios y su justicia, entonces le dará prioridad al conocimiento y al estudio de esos temas. Dale, Marcelo. Bueno, ¿quién más? Ya estamos terminando, pero, Franklin, adelante. Como usted ya nos explicó, quiénes estaban, mejor ya identificó quiénes son los criminales, quisiera saber, tengo dos preguntas. ¿Cuál sería la solución para Venezuela? Muchos me han preguntado, ¿cuál sería entonces la verdadera solución? Y otra, ¿en qué ha quedado la reunión entre Trump y el líder norcoreano? Porque se han reunido esos dos, y primera vez que se reúne, creo, un líder norcoreano. Pero ahora que no ha salido bien, se ha ido con Putin. Tal vez están tramando los izquierdistas algo por Venezuela también. Eso quería saber. Sí, pero me hiciste tres preguntas. Recordame, por favor, una por una. Así vamos una por una. La primera era...
La solución para Venezuela es la hoja de ruta, los 8 pasos que están, que lo hemos publicitado bastante por las redes sociales. Los 8 pasos de la hoja de ruta, esa es la solución para Venezuela. Si no te gusta, lo siento, no hay otra. Y lo que te dicen siempre, los 8 pasos, bueno, pero ¿y eso cuánto tiempo va a demorar? No sé, yo no tengo la bola de cristal. Yo lo único que te digo es que si la gente sigue esperando a los Marines, o al Hombre Araña, o a Superman, o a Batman, y no nos apoya, entonces nunca jamás. Y si la gente deja de creer en sonceras, deja de creer en cuartelazos, o en intervenciones militares norteamericanas y resuelve apoyar esta salida, entonces será más pronto de lo que te imaginas. Ok, ahora, la otra pregunta tuya era sobre quiénes eran los criminales. Bueno, básicamente Hitler, Stalin, Mao, esos tipos eran criminales, Lenin también. O sea, eran realmente jefes de bandas criminales. ¿Ok? Esos. Y trastornados mentales, bueno, hemos tenido un montón. Esos 3 de la Casa Blanca, para mí, no son trastornados mentales, pero están cerca. Y la otra pregunta era sobre Corea del Norte. Ok. Hay negociaciones con Corea del Norte, solo que la reunión entre los líderes Trump y el presidente de Norcorea es cuando los diálogos llegan al más alto nivel. Ahora, cuando la reunión entre 2 presidentes, en este caso de Corea del Norte y de Estados Unidos, cuando la reunión entre 2 presidentes termina, cada uno se va a su casa y la prensa suele informar lo siguiente: terminó la reunión, cada cual se fue a su casa. Uno se fue a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, el otro a Washington. Cada uno se fue a su casa. Ahora bien, eso no significa que los diálogos han terminado. Esa es la sensación que te transmite la prensa. Porque eso significa que la reunión entre los 2 más altos representantes, digamos, los 2 jefes de Estado, terminó y cada uno se fue a su casa. Se saludaron, chao. Ahora, eso no significa que el diálogo haya cesado, simplemente que se sigue a otro nivel, a nivel diplomático. Pero entonces ahí hay que ver, a nivel diplomático, que no siempre la prensa te informa, ¿a qué nivel diplomático? Si a nivel de cancillerías, a nivel de encargados de negocio o a niveles inferiores de los rangos diplomáticos. Pero esos diálogos, y además otra cosa, si son formales o si son informales, pero esos diálogos jamás se interrumpen.